Es un crítico que siempre, bueno, las cosas que yo leo de él, siempre me transmite respeto y rigor. Sus opiniones son valiosas, quizás también tiene este punto como de pureza y austeridad en sus imágenes, en sus comentarios. Es un referente y él además dignifica nuestro territorio, nuestro pequeño territorio balear, lo amplifica, pone el valor en el producto, hace que el trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores de las islas trascienda y es, de alguna manera, una de las cosas que a mí me gustan mucho de ti cuando leo cosas es, sabes captar bien la esencia y la pones muy bien en valor y es un honor tenerte en esta jornada. Hola, buenos días. Lo primero, gracias a Maca, Eurotoques, Esment, por invitarme. A mí me pasa un poco parecido con el título de la charla, que Maca me dijo, bueno, nada, hemos pensado comilones del siglo XXI. Y claro, dije yo, ¿qué es esto de comilones del siglo XXI? Antes de nada, las tipografías de la presentación se han ido al carajo por una larguísima historia que me pasó ayer, pero finalmente lo importante es el fondo y no la forma de la presentación, así que, bueno, comilones del siglo XXI. Bueno, pues quizá antes hay que llevar la vista atrás hacia qué es lo que es un comilón, ¿no?, en el siglo XXI. Quizá una de las primeras acepciones que había sobre los aficionados a la gastronomía era el gourmand, que surge en Francia y tiene una complejidad, o tenía en aquel momento una complejidad de traducción, pero que quizá pues Grimaud de la Reynière, que es un poco el gran cicerone de la gastronomía en todos los sentidos, y era un poco el Andoni de hace 2 siglos y medio, bueno, pues quizá la traducción era goloso, ¿no? Goloso en el más amplio sentido de la palabra, ¿no?, como a veces se dice. Gourmet viene de la palabra inglesa grumet, que era como grumete, que era uno que luego se llevó a Francia, y gourmet era ese que era especialista en vinos y que daba vinos y que era el que sabía de vinos dentro de las casas señoriales y demás. Últimamente se habla mucho de foodie, de los foodies, de los aficionados. Es verdad que es parte de esa democratización que está teniendo en los últimos 10, 12, 15 años la gastronomía, y yo entendí que por ahí venía el tema de comilón que me proponía Maca. Con lo cual, bueno, pues digamos que lo que voy a ir es un poco a intentar daros una visión, por un lado, de qué es lo que ven esos comilones, esos aficionados a la gastronomía en el siglo XXI, es decir, estos años. La parte quizá más visual o o sobre todo que proporciona la tecnología, que yo creo es la clave en todo esto, y luego una quizá más de reflexión, ¿no?, más de consciencia. Y es verdad que todo está cambiando en el mundo, ¿no? No solamente muchas veces hablamos de Netflix, etcétera, pero también pasa en el mundo de la restauración. Cesc, por ejemplo, seguro se volvería loco cuando hay una compañía como Wink en Estados Unidos que vende 300.000 cajas anuales con 100 etiquetas diferentes en base a las opiniones de los consumidores, que son todos millennials. Tiene 5 millones de suscriptores, ¿no? Es alucinante. Entonces, toda la tecnología está cambiando la forma de experimentar con la gastronomía, desde el campo, desde la producción de los alimentos hasta que llegan a la mesa, ¿no? Quizás sí hay tendencias que personalmente veo actualmente y un poco de cara a futuro, serían estas 4, sobre todo la tecnología, la personalización de la experiencia y la conveniencia, es decir, quiero comer bien en cualquier momento, cualquier cosa y en cualquier lugar. Pero quizás sobre todo me quedaría con 2, la tecnología y cómo esto está cambiando todo el paradigma, todo el entorno de la gastronomía, y la consciencia, ¿vale? La consciencia, que quizá es lo que bueno, quería también comunicaros más en relación a la temática de hoy, ¿no?, y el entorno donde estamos. ¿Qué es lo que ven los comilones del siglo XXI? Pues cosas como que la fusión se ha normalizado, ¿no? Ya cualquier restaurante, cualquier bar ya tiene ingredientes aparentemente exóticos, pero bueno, ya lo hemos dado por hecho.
Hay experiencias multisensoriales, pues la última vez que estuvimos en Los Ángeles, que coincidimos, hablamos de este restaurante, que es un restaurante que es como una nave espacial, ¿no? Donde tú te acercas al restaurante, es todo el edificio y ahí empiezan a sonar como si estuviéramos en una nave espacial, en un ovni, etcétera. Bueno, y otros tipos de experiencias, también alguna en Baleares, ¿no? Pero quizá como contraste a todo eso, está pasando algo, y es curioso, es la foto que tenéis a la izquierda, es la última gran apertura de Madrid. La última gran apertura de Madrid ya no es cocina modernista, ya no es técnicas de vanguardia, sino que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Es lo clásico, es la tapa del huevo que se servía hace 50, 60 años, Juanjo en su retasca la ha recuperado pues, con una caña, ¿no? Y este tipo de cosas, bueno, pues parece que están volviendo. Es verdad que, por ejemplo, Horcher, pues que es como el Vía Veneto de Barcelona o como algún restaurante clásico que había también en Mallorca, pues hace 5 o 6 años estaban prácticamente a punto de cerrar y hoy en día es bastante fácil ver en su comedor a gente de menos de 40 años, de menos de 35 años con elaboraciones a la prensa. Es decir, algo está pasando en todo eso. Que Vítor esté dentro de los mejores 3, 5 restaurantes del mundo en esa lista que comentaba Andoni, pues también es una forma de ver que hay una vuelta a lo primitivo. Yo creo que Hosper y los fabricantes de brasas no han vendido tanta brasa en la vida, ¿no? Y quizá pues, un poco por esa parte del retorno a lo primitivo. Sí que es verdad que sigue habiendo bueno, pues restauradores como puede ser Ángel León, donde combinan parte de técnicas modernistas, técnicas de vanguardia, con una visión más tradicional, ¿no? Más tradicional de técnicas, de puesta en escena, incluso de filosofía, ¿no? Todo lo que es la parte de despesques, sostenibilidad, etcétera. Pero si hay algo que ocurre, antes hablabais de los iconos, si hay algo que está ocurriendo, y desde luego los restauradores sí que es algo ya globalizado, son los platos icono, ¿no? Hablábamos de la ensaimada, pues lo mismo pasa con los platos, ¿no? Probablemente si os pregunto de dónde es este plato, probablemente más del 60-70% de la gente, si estáis en contacto con la gastronomía, sabréis que es de Javi Estevez en La Tasquería, ¿no? Él al final crea un plato para ser para que la gente disfrute, pero que eso luego se convierte en un movimiento que primero define muy bien su cocina basada en la casquería, pero luego por otro lado es bueno, pues llevarlo al mundo de la nueva comunicación, como son las redes sociales que comentaba Tony antes. Hay partes, antes también se hablaba, ¿no?, de esa parte de la democratización de la gastronomía a lo que lleva, y entre otras cosas, bueno, pues lleva a que pueda haber 3 programas en prime time, en televisión, que quizá no hay otra temática que haya podido hacer esto, y bueno, tiene una parte de eso, de democratizar, con lo bueno y con lo malo que tiene eso, ¿no? Entre otras cosas, lo malo, pues hombre, que sí que es verdad que surgen actitudes, personajes, formas materiales de transmitir la gastronomía de una forma que quizá antes no habíamos tenido en cuenta, que igual no nos gusta tanto, pero que hay un nuevo público que sí que va buscando esas otras cosas o esas otras disciplinas, como puede ser el espectáculo en la experiencia gastronómica. Pero sí que hay una parte buena. Yo sí que creo que hay una parte muy buena, como es el rol también de los chefs estrella o los chefs más populares, pues por ejemplo Andoni, donde al final, más allá de la gastronomía, donde evidentemente son grandes voces y voces de importancia, pues esa relevancia que tienen pública lo pueden llevar a otros ámbitos, como puede ser la nutrición, como puede ser la creatividad, la educación, o por ejemplo pues, la charla pues, tan inspiradora que nos ha dado Andoni hoy, ¿no? Es decir, al final también aprovechar todo eso. Esta es un fotograma de una charla de TED de Jamie Oliver, que si no la habéis visto os la recomiendo ver, que es sobre el uso y el abuso del azúcar. Y bueno, y quizá ya yendo más a esa parte de la tecnología, ¿no? La tecnología no solo posibilita esa revolución en la forma de
experimentar la gastronomía, la restauración cuando estamos en el restaurante, sino también de producir alimentos, ¿no? Cosas que tan extraordinarias hace 5 o 10 años, como eran las algas, como eran lo que se llaman las proteínas de plan B, hamburguesas, etcétera, etcétera, que ahora ya bueno, están perfectamente instaladas, ¿no? Beyond Meat y Impossible Burger ya se han instalado en España, entre otros 50 mercados, para hacer cuarta y quinta gama basado en proteínas alternativas. Es verdad que la tecnología permite otras cosas, ¿no? Como escanear cosas que hace nada eran imposibles, como era escanear molecularmente los ingredientes de un plato, de algo que nos encontremos en el supermercado, que a nivel de seguridad alimentaria es muy importante, ¿no? Imaginaos en supermercados, en colegios, también para de alguna forma también asegurar la trazabilidad de esos alimentos, ¿no? La tecnología permite, y una de las cosas que ven y verán los comilones del siglo XXI, es que, bueno, pues que casi no hace ni siquiera la labor, no hace falta la labor de un cocinero para poder maridar o escoltar ingredientes, ¿no? Ya hay hasta empresas escandinavas que te hacen este tipo de acoples, ¿no? De escoltas entre determinados ingredientes, pero no quizá desde el punto de vista organoléptico, sino desde el punto de vista molecular, ¿no? Otro tipo de cosas, bueno, pues es verdad que ese comilón del siglo XXI deja un rastro cuando hace búsquedas en Internet. En este caso es un ejemplo que os he traído pues acerca de un estudio de las búsquedas en Internet de un alimento que estaba muy de moda, que era la cúrcuma, o que está de moda, que es un superalimento, ¿no? Y entonces esto, hasta esta herramienta que está al alcance de cualquiera de vosotros, no solamente te muestra qué es lo que se buscaba, que era la cúrcuma, sino cómo se buscaba, es decir, con qué acompañamientos, en qué forma, si era en polvo, si era en cruda, qué meses se buscaba más y sobre todo los días de la semana. Que los días de la semana, el día que más se buscaba era el lunes, seguramente después de los excesos del fin de semana. Pero también las ciudades geográficas donde se buscaba más, ¿no? Quizá en este gráfico que es de Estados Unidos, pues más en esas zonas más concienciadas con el mundo de la alimentación buena, ¿no? Como son California, como es Chicago, como es Nueva York. Todo este data, toda esta información que deja el comilón del siglo XXI también tiene otro tipo de digamos, impacto, ¿no? El mundo de las fotos, todos los grandes players de tecnología, Apple, Google, Microsoft, Amazon, están dedicándole todos los recursos a darle inteligencia a las fotografías. ¿Esto qué quiere decir? Porque al final nuestra forma de comunicarnos en los últimos años ha sido vía fotografía. De esa forma lo que pueden hacer es dotar de inteligencia cualquier foto que hacemos, ¿vale? Es decir, entender que si yo le hago una foto a Andoni en este momento, no solamente sale Andoni, sino que sale el lugar donde estamos, el tiempo que hace, en qué entorno estamos, e incluso si lo machea con el resto de fotos que están haciendo hoy, pues ya se entiende se trazan patrones. Aplicado a la gastronomía, pues esto lo que nos viene a decir es que todas las fotos que estamos haciendo son traqueadas, se dota de inteligencia a esas fotos para, en el lado positivo, ver cuántas calorías estamos consumiendo, que Google te puede decir, oiga, mire usted, es que lleva 5 días consumiendo pizza, debería combinarlo con verduras, tal. O lleva usted un patrón de consumo de alimentos en los últimos meses terrible y entonces tiene que tratar de compensarlo, ¿no? Lo malo de eso es que Google también puede vender esos datos a una aseguradora para detectar que no soy un buen cliente para esa aseguradora, ¿no? Este tipo de cosas ya no son realidad, son de verdad, o sea, están ocurriendo actualmente, ¿no? Yo he estado 20 años trabajando para ese mundo del marketing o del data aplicado al marketing. Bueno, los nuevos camareros, que son los nuevos camareros de los comilones del siglo XXI, las cocinas fantasma. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno en Menorca de una asociación parecida a Madib que trabaja con discapacitados, pero donde con los productos de los artesanos agricultores, pescadores, etcétera,
lo trabajan en cuarta, en quinta gama la Asociación de Discapacitados para luego venderlo a los restaurantes, ¿no? en recetas que quizás son más sencillas. Pues hay este tipo de proyectos que están en marcha, ¿no? Al final todo esto lo que lleva es a tener pues hombre, al final hay muchas herramientas que desde el punto de vista de la restauración están ayudando a controlar mejor las compras, el desperdicio, etcétera, ¿no? Las reservas y tal. El comilón del siglo XXI, ¿qué es lo que se encuentra? Pues lo que se encuentra es que en el momento en que se vayan estos sistemas integrando, el restaurante le va a poder enviar un Cabify o un taxi 10 minutos antes de la reserva, que el restaurante va a pedir una botella de champán porque ya sabe que en la última comida se tomaron 6 botellas de champán y no lo tiene en stock y lo va a pedir, o diseñar un menú adaptado a sus alergias, ¿no? Esta personalización es importante en lo que está pidiendo ese comilón del siglo XXI, ¿no? Pero quizá lo más curioso, estamos hablando de todas estas cosas de tecnología, bueno, pues cosas que pensábamos hace 5 o 10 años que eran impensables, están ocurriendo, ¿no? Pero esto contrasta mucho con lo que está pasando a nivel de realidad y bueno, quizá más dramático con el mundo de la gastronomía o el mundo de la nutrición, etcétera, ¿no? Como que, bueno, pues la principal causa de muertes es la mala alimentación. La biodiversidad, pues el 80% de las semillas pertenecen a multinacionales. Y esto ha ocurrido en los últimos 40 años, ¿no? Tenemos solamente el 15% de los alimentos que teníamos hace 80 años. Y eso es verdad que Mallorca yo creo que en Baleares, quizá Mallorca y Menorca más, se está haciendo un esfuerzo por preservar todos esos ingredientes, ¿no? Pero es un drama, ¿no? La geopolítica es gastronomía. Pues yo creo que sí que es gastronomía en el momento en el que pues, países como China, como Emiratos Árabes, en los últimos 20 años han comprado 120 millones de hectáreas o han comprado la cuota de CO2 a países pobres de África o de Latinoamérica, ¿no? O los cultivos extensivos, que hacen que las poblaciones de esos países se empobrezcan. El desperdicio. Tony, ¿tú cuánto crees que se desperdicia del campo a la mesa? ¿Cuánto desperdicio puede haber en la cadena? Bueno, se calcula entre un 35 y un 40% de toda la producción, ¿no? Más allá de los alimentos en sí, claro, me tenía que apuntar, son las hectáreas de producción que se pierden. Para ese 35% son 4.300 millones de hectáreas con todo el agua, con todos los recursos, con todo el CO2 que se utilizan para producir ese 35% de alimentos, ¿no? La demografía, pues antes Andoni preguntaba, ¿cuántos somos hoy en día? Somos 7.600, pero es que en los últimos 70 años hemos crecido 4.100 millones, éramos 2.500 hace 70 años, ¿no? Con lo cual eso, el impacto que tiene a nivel gastronómico, nutricional, producción de los alimentos es brutal. El cambio climático, pues yo creo también veo a SESC, pues el tema no solamente la producción de hortofrutícolas, en el tema del vino es tremendo, ya se están comprando viñas o futuras producción de viñas en zonas prepirenaicas, en Escocia, en la zona norte de Francia, que nunca se había pensado, y es que cada grado que sube un país, las producciones se tienen que ir 150 kilómetros más al norte y 200 metros más de altitud, ¿no? Eso nos lleva pues, a que se estén cultivando, pues, por ejemplo, plátanos en Sicilia, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo, para mí, bueno, pues al final todo esto está ocurriendo y muchas veces pensábamos, yo creo que todos los que estamos aquí más o menos somos una generación parecida, que esto iba a pasar, iba a ser algo que iba a pasar y que la siguiente generación, pero realmente está pasando ya, está pasando ahora mismo en nuestra generación y es verdad que sí que hay una verdadera esperanza de que esos comilones del siglo XXI bueno, pues tomen parte de todo esto y tengan una labor más consciente, ¿no?
¿Cuál es el rol de los restaurantes o de la gastronomía en todo esto? Pues yo creo que al final son esas preguntas, que además son preguntas que siempre están en el imaginario de Andoni, preguntas como parte de esa evolución del restaurante, ¿no? Hasta ahora, pues la creatividad, la organoléptica, las materias primas, la personalización, la pedagogía alrededor de un plato, todo esto era muy importante, ¿no? Pero esos comilones del siglo XXI lo que buscan es algo más y casi con el mismo peso que hasta ahora era la parte que teníamos nosotros en cuenta, ¿no? La consciencia, el compromiso, la coherencia, la reflexión, el aprendizaje, la honestidad en lo que se les dé a esos comilones, ¿no? El lujo, claramente, desde mi punto de vista, va a ir mutando, ¿no? ¿El lujo es el caviar o la trufa o es la trazabilidad y la responsabilidad en la producción, el cuidar a un determinado artesano agricultor? ¿Es una sala sofisticada o es un compromiso de recursos humanos con una asociación como esta, donde puedes ser partícipe de una obra como la que está ocurriendo en esta propia organización? ¿Es el qué, es el por qué, o es la forma o es el fondo, ¿no? Es decir, al final es lo superficial o es rascar, ir un poco más allá, es abrir esa casa de Mallorca que por fuera es una cosa y por dentro es otra, ¿no? Y cogiendo aquí prestadas pues las preguntas clave que se hicieron en Diálogos de Cocina: ¿qué comemos cuando comemos, ¿no? ¿Y qué se busca? Si es complicación o complejidad. Es decir, dotar de una consciencia al acto gastronómico, al acto de la nutrición, al acto de comer, porque de alguna forma eso pues va a ser dar. No sé yo de utilizar muchos palabras ni inventar nada ni nada, pero al final todo esto me llevaba a pues algo que me definía a mí mismo como la gastronomía consciente, ¿no? Es decir, al final que hay una consciencia real a la hora de probar algo, a la hora de visitar un restaurante, a la hora de ir de tener en cuenta un productor, ¿no? El mindfulness gastronómico. Muchas veces cuando se habla de todo esto, pues parece que es una idea así peregrina, muy kumbaya, muy tal, pero luego sí que es bueno ver ejercicios donde pues son ejercicios de éxito, son ejercicios rentables empresarialmente, ¿no? Como puede ser esta organización, como puede ser la pedagogía en el mundo de Cataria, en el sur, lo que es el Cano del sur de Cádiz, lo que puede ser pues un producto de gran consumo como puede ser Coca-Cola, que ahora está ya produciendo sus primeras botellas con plástico marino, o como puede ser una marca de cerveza asociándose a este movimiento, ¿no? Como puede ser una empresa como Flex and Kale, totalmente comprometida con los agricultores, o como puede ser el Grupo de Luz con su sistema TIL y también cuidando de los productores. Es decir, al final sí que hay una opción, una verdadera opción de ser rentables, de tener negocio asociado a toda esta gastronomía consciente, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un gran ejemplo. Dar es dar, yo creo que es el principio de un gran camino, pero yo creo que este es un gran ejemplo de que este cambio está pasando y que los comilones del siglo XXI van a ir a algo más, a una capa superior de profundidad cuando hablen de gastronomía. Así que hasta aquí he llegado. Muchas gracias.